Un hombre negro pobre ayudó a un niño perdido sin saber que era el hijo del director ejecutivo. Jamal Carter despertó con el tenue resplandor del sol matutino filtrándose a través de las cortinas rasgadas de su diminuto apartamento. La habitación estaba fría, las paredes agrietadas apenas aislaban del fuerte viento exterior. Se quedó quieto un momento, mirando el techo manchado, escuchando el zumbido lejano de la ciudad. Sirenas aullando, bocinas a todo volumen, el traqueteo rítmico de un tren que pasaba. Le dolía el cuerpo por el trabajo del día anterior, sus manos ásperas y callosas por años de trabajo. Cada mañana sentía lo mismo. Una batalla contra la fatiga, contra el hambre, contra el peso silencioso de la desesperanza que le oprimía el pecho. Pero lo apartaba, obligándose a levantarse, porque acostarse en la cama no llenaría un estómago vacío ni pagaría el alquiler que ya tenía atrasado. Su apartamento era apenas más que una habitación. Papel pintado descascarillado, un lavabo oxidado, un colchón hundido en el suelo. Un solo estante albergaba sus pocas posesiones, una radio vieja, un par de libros andrajosos y una pequeña foto de su madre ya desaparecida. Ella había sido su pilar, quien lo había animado a soñar con una vida mejor, a construir algo propio. Había creído en él, incluso cuando el mundo no lo había hecho. Pero la enfermedad se la llevó antes de que él pudiera darle la vida que merecía. Y la deuda que había dejado atrás había consumido todo por lo que había trabajado. Jamal cumplía con su rutina matutina con silenciosa eficiencia, salpicándose agua fría en la cara, cepillándose los dientes con el último resto de pasta dental que le quedaba del tubo. Su estómago rugía, pero lo ignoró. No quedaba comida en la cocina, solo una lata de frijoles que guardaba para más tarde. Hacía tiempo que se había acostumbrado a la sensación de hambre, al vacío persistente que se había convertido en su compañero diario. Para cuando salió, la ciudad ya bullía de movimiento. La gente se afanaba por las aceras, envuelta en gruesos abrigos, agarrando sus tazas de café, con el rostro decidido. Nadie le prestó atención mientras se dirigía al distrito industrial, donde esperaba encontrar trabajo. Hacía semanas que no tenía un trabajo estable, desde que el taller en el que trabajaba lo había despedido sin previo aviso. Habían contratado a alguien más joven, con un uniforme limpio y un currículum que no incluía las ausencias del tiempo dedicado al cuidado de una madre moribunda. Desde entonces, había aceptado cualquier trabajo, cargando cajas en los muelles, arreglando electrodomésticos viejos por poco dinero, remendando coches para quienes no podían permitirse reparaciones de verdad. Cuando llegó a la obra, el capataz apenas lo miró antes de negar con la cabeza. El puesto ya estaba cubierto. Sin explicaciones, sin una segunda oportunidad. Solo otro rechazo, otro recordatorio de que, por mucho que lo intentara, el mundo ya había decidido su lugar. Jamal apretó la mandíbula y se dio la vuelta sin protestar. No tenía sentido discutir. Ya había pasado por esto demasiadas veces. El día se alargó y fue en vano. Caminó de una obra a otra, esperando un respiro, pero no lo encontró. Los empleadores miraban sus botas gastadas, su chaqueta deshilachada, y solo veían a un hombre fuera de lugar. El peso de todo aquello le oprimía el pecho, y cada rechazo se sumaba a la creciente sensación de derrota. Para cuando el sol se ocultaba tras el horizonte, proyectando largas sombras sobre las calles, no tenía nada que mostrar como recompensa por sus esfuerzos. Sus pies lo llevaron a casa, aunque sabía que allí le esperaba poco. Al pasar junto a una tienda de conveniencia, el aroma a pan recién horneado y café caliente flotaba en el aire. Una tentación casi cruel. Se detuvo afuera, mirando a través del escaparate los estantes llenos de comida, a la gente que sacaba billetes nuevos sin pensarlo dos veces. Entró. La calidez de la tienda lo envolvió como un consuelo olvidado. El cajero apenas levantó la vista mientras recorría los pasillos, escudriñando los estantes con la mirada. Un sándwich, un paquete de fideos instantáneos. Nada estaba a su alcance. Contó las monedas en su bolsillo, apenas suficientes para una pequeña bolsa de cacahuetes. Lo recogió, apretándolo con fuerza, pero al cabo de un momento lo volvió a guardar. No malgastaría ni un céntimo en algo que no lo saciaría. Al darse la vuelta para irse, con el estómago vacío pero el orgullo intacto, algo le llamó la atención a través de la puerta de cristal de la tienda. Un niño estaba solo cerca de la parada del autobús, encorvado por el frío, agarrando con fuerza las correas de una mochila demasiado grande para él.
El niño no parecía tener más de 10 años, con el pelo rubio despeinado, el rostro pálido y demacrado por la incertidumbre. Jamal dudó. Había aprendido, hacía mucho tiempo, que la gente juzgaba con rapidez, que un hombre como él, al acercarse a un niño perdido, podía ser fácilmente malinterpretado. Ya podía imaginar las acusaciones, la sospecha, pero el niño parecía asustado, con la mirada perdida en todas direcciones, la respiración agitada e irregular. Jamal se giró hacia la salida y salió. Observó un momento, esperando a ver si alguien más se acercaba, si un padre o tutor aparecía entre la multitud. Pero nadie apareció. El niño se removió, con aspecto de estar a punto de llorar, apretando aún más las correas de su mochila. Jamal exhaló lentamente. Podría irse, fingir que no había visto nada, dejar que el niño resolviera las cosas por sí solo. Sería más seguro así. Pero algo en su interior se negaba a hacerlo. Su conciencia no se lo permitía. Jamal se acercó al niño con pasos lentos y pausados, manteniendo la postura relajada, las manos visibles, con cuidado de no asustarlo. El niño permaneció rígido, cambiando de pie, con los deditos retorciendo las correas de su mochila. Su mirada se dirigía a los coches que pasaban, con una expresión mezcla de miedo e incertidumbre. Las calles a su alrededor bullían de gente yendo y viniendo, absortos en sus propios mundos, demasiado ajetreados para notar a un niño perdido o al hombre que se acercaba. Jamal dudó un momento. Sus instintos le advertían de los riesgos. Un hombre como él, acercándose a un niño solitario en una calle de la ciudad, la gente no se detendría a preguntar antes de sacar conclusiones precipitadas. Pero la mirada del niño se dirigió a él, inquisitiva, suplicante, y en ese momento, Jamal supo que no podía apartar la mirada. Bajando un poco la voz, suavizó la voz, haciéndola lo menos amenazante posible. Preguntó si el niño estaba bien, si esperaba a alguien. El niño se puso rígido, vacilante, y luego asintió, aunque le temblaba el labio, delatando su incertidumbre. Jamal mantuvo la distancia, esperando, dejando que el niño decidiera si confiar o no en él. Tras una larga pausa, el chico tragó saliva con dificultad y susurró su nombre. Ethan. Su voz era débil, apenas audible por encima del ruido de la ciudad, pero había algo en ella, un discreto alivio al finalmente encontrar a alguien que reconociera su angustia. Jamal se agachó aún más, con cuidado de no moverse demasiado rápido. Le preguntó a Ethan si se había perdido. El chico dudó de nuevo, luego asintió, con un nudo en la garganta. Sus ojos brillaban, las lágrimas contenidas amenazaban con desbordarse. Explicó con palabras apresuradas y llenas de pánico que había estado con su tutor en un distrito comercial, pero cuando se dio la vuelta, el hombre ya no estaba. Había intentado encontrar el camino de vuelta, pero nada le resultaba familiar. No conocía el camino a casa. Jamal escuchó pacientemente, asimilando cada detalle. Quiso coger su teléfono, pedir ayuda, pero la experiencia lo detuvo. Si involucraba a la policía demasiado pronto, lo verían primero como una amenaza, no como un buen samaritano. Ya lo había visto antes. Hombres como él, acusados primero, interrogados después. En cambio, le preguntó a Ethan si recordaba algo de su barrio. El nombre de una calle, un edificio, incluso un punto de referencia que pudiera ayudarles a averiguar dónde vivía. El chico se mordió el labio, intentando pensar, y luego mencionó un parque cerca de su casa. Pero cuando Jamal le preguntó si sabía el número de su padre, el chico negó con la cabeza. No llevaba teléfono y nunca antes había necesitado recordarlo. Jamal se pasó una mano por la cara, considerando sus opciones. Conocía el riesgo de quedarse con el niño demasiado tiempo, de que lo vieran caminando con él por la ciudad. Pero la idea de dejar a Ethan solo, asustado y vulnerable, lo carcomía. Su conciencia ya había tomado la decisión por él. Le dijo a Ethan que encontrarían el parque, que juntos resolverían esto. Los hombros del chico se hundieron de alivio y su confianza se desvió ligeramente hacia Jamal. Caminaron por las calles en penumbra, su aliento formando volutas en el aire frío de la tarde. La ciudad a su alrededor vibraba de vida, luces de neón parpadeantes, multitudes moviéndose en todas direcciones, el lejano sonido de sirenas se filtraba en el aire. Ethan se mantuvo cerca de Jamal, arrastrando sus pequeños pies contra el pavimento. Mientras recorrían la ciudad, su conversación se desenvolvió con naturalidad,
y sus mundos se fueron abriendo poco a poco. Ethan, al principio indeciso, empezó a hacer preguntas curiosas e inocentes sobre a qué se dedicaba Jamal, dónde vivía, por qué había decidido ayudarlo. Jamal respondió lo mejor que pudo, contándole sobre los coches que reparaba, sobre el taller que una vez soñó tener antes de que todo se derrumbara. Ethan escuchaba con los ojos abiertos, sorprendido de que alguien que no tenía nada pudiera hablar con cariño de las cosas que amaba. A su vez, Jamal aprendió sobre el mundo de Ethan, una vida de riqueza y privilegios, pero no exenta de soledad. Su padre siempre estaba ocupado, siempre viajando por trabajo, e incluso cuando estaba en casa, se encerraba en su oficina, hablando en voz baja con personas cuyos nombres Ethan desconocía. La casa era grande, demasiado grande, y a menudo estaba vacía. Jamal comprendía la soledad que se apoderaba de él cuando nadie le prestaba atención, la sensación de ser invisible incluso rodeado de gente. El aire de la noche se volvió más frío, las calles más silenciosas a medida que se alejaban del centro. Ethan temblaba, frotándose las manos para entrar en calor, y Jamal se dio cuenta de que el chico llevaba demasiado tiempo fuera. Necesitaba descansar, comer. Mirando a su alrededor, Jamal vio un pequeño restaurante en la esquina, cuya luz amarilla se derramaba sobre la acera. No era gran cosa, pero era cálido y seguro. Entraron. La campanilla de la puerta tintineaba suavemente. El aroma a comida a la parrilla y café recién hecho llenaba el aire, y el murmullo de las conversaciones ofrecía una extraña sensación de confort. La mujer tras el mostrador apenas los miró mientras Jamal conducía a Ethan a una mesa cerca de la ventana. Metió la mano en el bolsillo palpando los pocos billetes arrugados que le quedaban. No era mucho, pero le serviría para comer. Llegó una camarera, cansada pero amable, y puso el menú en la mesa. Jamal pidió una comida sencilla para Ethan, nada sofisticado, solo algo caliente. Mientras esperaban, Ethan apretó las manos contra la taza de chocolate caliente que la camarera le había puesto delante, sus dedos descongelándose contra la cerámica. Miró a Jamal con expresión indescifrable, como si intentara comprender por qué un desconocido gastaría hasta su último dólar en él. Llegó la comida, y Ethan comió despacio al principio, luego con hambre, mientras el peso del día finalmente se asentaba en su pequeño cuerpo. Jamal lo observó en silencio, con una silenciosa sensación de satisfacción instalándose en su pecho. No estaba seguro de qué sucedería después, pero por ahora, el chico estaba a salvo. Por un instante, reinó la paz. Afuera, la ciudad bullía, la calidez del restaurante los protegía del frío, la soledad olvidada por un momento. Ethan volvió a levantar la vista, con los ojos llenos de algo parecido a la gratitud, y Jamal asintió, comprendiendo sin palabras. Entonces, afuera, el resplandor de las luces rojas y azules iluminó la ventana. Un coche de policía se detuvo junto a la acera. Jamal se puso rígido. Sus dedos se cerraron en puños bajo la mesa mientras el peso de la realidad lo golpeaba con fuerza. A través del cristal emergió la silueta de dos oficiales, sus movimientos agudos y decididos. El momento de paz se había esfumado. La campana sobre la puerta del restaurante tintineó, pero esta vez no era la cálida campanada de un cliente que daba la bienvenida. Era aguda, intrusiva, seguida por los pasos pesados de dos oficiales que entraban con determinación. El murmullo de las conversaciones en el restaurante se acalló al ver que su presencia llamaba la atención. Sus ojos se clavaron en Jamal al instante, como atraídos por una fuerza invisible, sus expresiones endurecidas por un juicio tácito. Jamal apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el primer oficial, un hombre alto, de hombros anchos y postura rígida, lo señalara y le ordenara que se alejara del chico. El corazón de Jamal latía con fuerza contra sus costillas, un temor familiar se apoderó de su pecho. Conocía esa mirada, ese tono, la forma en que sus manos se cernían cerca de sus cinturones como si esperaran problemas. Levantó las manos lentamente, con las palmas abiertas, buscando a toda prisa las palabras adecuadas. Intentó explicarle que Ethan estaba perdido, que solo lo había estado ayudando, pero a los oficiales no les interesaban las explicaciones. El segundo oficial, más joven, tenso y con una agresividad apenas disimulada, le gritó que avanzara más rápido. Ethan, percibiendo la repentina hostilidad, se apartó de la mesa, temblando su pequeño cuerpo. Intentó hablar, alzando la voz con urgencia, insistiendo en que Jamal no era un desconocido, que lo había ayudado,
pero los agentes desestimaron sus palabras como ruido de fondo. Su atención se centraba únicamente en Jamal, con sus suposiciones ya consolidadas. El agente alto dio un paso adelante y agarró a Jamal del brazo con una fuerza que le provocó una punzada de dolor en el hombro. Instintivamente, Jamal retrocedió, pero el movimiento solo confirmó sus sospechas. Antes de que pudiera protestar, el agente más joven se abalanzó sobre él, empujándolo con fuerza contra la pared del restaurante. El impacto le resonó en los huesos. Se quedó sin aliento al presionar la mejilla contra la fría superficie. Los clientes del restaurante observaban en un silencio incómodo, con la mirada evitando la intervención directa, reacios a cuestionar la escena que se desarrollaba ante ellos. Para ellos, esto no era más que otro incidente, otro hombre al que las autoridades se llevaban a rastras, otra historia que jamás se contaría. Jamal forcejeó para girar la cabeza, con voz firme pero tranquila, mientras intentaba explicarles que estaban cometiendo un error. Pero el oficial le tiró de los brazos a la espalda, le puso las muñecas bajo esposas metálicas que se le clavaban en la piel. Ethan gritó en protesta, aferrándose con sus pequeñas manos a la manga del oficial que lo sujetaba. Su voz se quebró, con el rostro rojo de frustración, mientras insistía en que Jamal no había hecho nada malo. Pero sus palabras fueron ahogadas por las órdenes cortantes del oficial, que le pedía que se hiciera a un lado. A Jamal se le revolvió el estómago mientras lo arrastraban hacia la salida. Sus pasos vacilaban bajo el agarre del oficial. Vio a Ethan por última vez. El rostro del chico estaba pálido de culpa e impotencia, sus ojos llenos de una desesperación que reflejaba la de Jamal. Entonces la puerta se abrió de golpe, y el aire gélido lo envolvió por completo. Afuera, la ciudad permanecía indiferente. Las calles bullían con el habitual zumbido de coches y voces lejanas. El coche patrulla esperaba en la acera, con las luces destellando contra los cristales de los edificios cercanos. Los agentes se movían con metódica eficiencia, empujando a Jamal hacia el vehículo sin dudarlo. Ya había estado allí antes, no en esta misma situación, sino en presencia de una autoridad que ya había tomado una decisión sobre él antes de que pudiera hablar. El agente más joven lo empujó al asiento trasero y la puerta se cerró de golpe tras él. A través de la ventanilla, vio a Ethan forcejeando contra el agarre del agente que quedaba, golpeando inútilmente el brazo del hombre con sus pequeños puños. El chico gritaba, suplicaba, pero nadie lo escuchaba. El trayecto a la comisaría fue un torbellino de luces intermitentes y ataduras cada vez más apretadas. Jamal permanecía rígido, con las manos apretadas en el regazo, respirando lenta y controladamente. Tenía que mantener la calma. Tenía que creer que la verdad saldría a la luz. Pero él sabía que no era así. En la comisaría, el aire frío de la sala de interrogatorios lo envolvía como una mano de hierro. Los oficiales sentados frente a él se inclinaron hacia adelante, con miradas penetrantes, sus palabras cargadas de acusaciones disfrazadas de preguntas. ¿A dónde llevaban al chico? ¿Por qué se acercaron a él? ¿Cuánto tiempo llevaban siguiéndolo? No eran preguntas diseñadas para obtener respuestas. Eran trampas, cargadas con la presunción de culpa. Jamal respondió con paciencia mesurada, con la voz firme incluso cuando la frustración le quemaba bajo las costillas. Les contó cómo había encontrado a Ethan perdido, cómo había intentado ayudarlo, cómo iba camino a la comisaría antes de que intervinieran. Pero no quisieron oírlo. Sus miradas se posaron en su ropa, su rostro sin afeitar, el cansancio en su postura. Todo ello confirmaba su versión de los hechos. Pasaron las horas. La habitación permanecía inalterada. La luz fluorescente proyectaba un frío resplandor contra las paredes vacías. La mente de Jamal vagaba entre recuerdos. La voz de su madre diciéndole que mantuviera la cabeza en alto, el portazo en sus narices cuando buscaba trabajo, las miradas cautelosas de desconocidos al caminar por ciertos barrios. Había vivido toda su vida sabiendo que el mundo lo veía como una amenaza antes de verlo como un hombre. Y ahora, aquí estaba de nuevo. La puerta se abrió de repente y una presencia llenó la habitación, exigiendo atención. El hombre que entró desprendía autoridad en su postura, con su traje a medida impecable y una expresión severa. Su mirada, fría y calculadora, se posó primero en Jamal, evaluándolo con el mismo escrutinio desdeñoso que los oficiales. Luego se volvió hacia los oficiales, con voz aguda, exigiendo respuestas. William Lancaster.
Jamal reconoció el nombre antes de que lo pronunciaran. El director ejecutivo de una de las corporaciones más grandes de la ciudad, un hombre cuya influencia llegaba a todos los rincones del poder. Su sola presencia bastó para cambiar la atmósfera de la habitación. Los oficiales se pusieron de pie, su confianza anterior flaqueando ligeramente mientras comenzaban a explicar la situación. Lancaster escuchó con el rostro indescifrable. Entonces Ethan entró corriendo tras él, con los ojos aún rojos de llorar, y su voz se alzó por encima de las explicaciones de los oficiales. El chico no dudó. Le contó todo a su padre. Cómo se había perdido, cómo Jamal lo había ayudado, cómo había gastado su último dólar en comida, cómo lo había mantenido a salvo. La expresión de Lancaster se mantuvo serena, su mirada penetrante oscilando entre su hijo y el hombre esposado sentado frente a él. Su escepticismo inicial persistía. Los años de privilegio le dificultaban confiar en las buenas intenciones de un extraño, pero mientras Ethan hablaba, mientras su voz temblaba de insistencia, algo en la expresión de Lancaster cambió. Un destello de duda, de comprensión, de incomodidad con las suposiciones que los habían traído a todos allí. Jamal sostuvo su mirada, con una expresión indescifrable. No tenía nada que demostrarle a ese hombre. La verdad ya se había dicho. La pregunta era si sería escuchada. El tintineo de llaves resonó en el pasillo frío y estéril cuando la puerta de la celda se abrió. Jamal avanzó lentamente, con las muñecas doloridas por la tensión de las esposas que acababan de quitarle. Los oficiales evitaron su mirada, su reticencia palpable, pero no dijeron nada. Su autoridad no significaba nada ante la palabra de William Lancaster. El hombre poderoso estaba de pie justo al otro lado del umbral, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. No había disculpa en sus ojos, pero había algo más. Un reconocimiento tácito del error que casi le costó la libertad a un inocente. Jamal no esperaba nada más. Hacía tiempo que había aprendido que el mundo rara vez se disculpaba. Pero entonces, en lugar de palabras vacías, Lancaster le ofreció algo inesperado, un trabajo. No caridad ni una limosna, una oportunidad. La vacilación que se dibujó en el rostro de Jamal fue instintiva. Había pasado demasiado tiempo aprendiendo a desconfiar de la generosidad repentina, pero la voz de Ethan aclaró sus dudas, insistiendo en que merecía esta oportunidad. En una encrucijada, Jamal respiró hondo y dio un paso adelante, no solo para salir de la comisaría, sino hacia algo nuevo.